Hola, buenos días a todos. Hola, mi nombre es Pablo Ejerique, soy abogado del despacho Garrigues y trabajo en el Departamento de Derecho Administrativo y en la oficina de Vigo. Y bueno, vamos ahora a hacer la presentación respecto de algunas cuestiones que os pueden resultar de interés. Ante todo, quiero agradecer a la organización y a los patrocinadores y decir que es un placer para Garrigues estar y participar un año más en este foro de empleo de la Universidad de Vigo, que nos ofrece la oportunidad de que poder conectar con vosotros y de que nos podáis conocer directamente y que podamos también explicaros algunas cuestiones relacionadas con Garrigues y con el inicio de vuestra carrera profesional. Así como también abrir la posibilidad de que podáis preguntarnos todas las cuestiones y todas las dudas que tengáis. Y al finalizar la presentación abriremos un turno de preguntas para que podáis plantear cualquier duda. Vale, bueno, en los próximos minutos yo os voy a hablar de dos aspectos que os pueden resultar de mucho interés para la situación en la que estáis, ¿no? Y que tienen una gran relación con este foro de empleo. Y que son, por un lado, la cuestión referida al perfil profesional, es decir, qué cualidades importantes, en particular en Garrigues, se tienen en cuenta y destacan a la hora de seleccionar a un candidato. Y, en segundo lugar, hablaré del proceso de selección, es decir, de ese procedimiento formal y sus fases que se configuran dentro del despacho, en este caso, para seleccionar a sus candidatos, ¿vale? Y además también hablarán al finalizar mis dos compañeros también de la oficina de Vigo, Diana y Adrián, que son dos abogados jóvenes que se han incorporado de forma relativamente reciente y que os podrán contar su propia experiencia dentro del despacho de primera mano. Entonces, bueno, pues para hablar de estas dos cuestiones que he comentado, voy a compartir con vosotros una presentación para que así podáis tener un poquito más claro las cuestiones de las que vamos a comentar. Bien. Creo que ya tenéis compartida la presentación en pantalla. Bien, perfecto. Entonces, en primer lugar, por lo que se refiere al perfil profesional, pues se refiere a las cualidades de los candidatos, que en definitiva vuestras cualidades que ahora tenéis, estáis planteando en la preparación de vuestro enfoque de cara a presentarlo a empresas, en despachos. Yo creo que a la hora de analizar y de repasar cuáles son las cualidades más importantes que se deben tener en cuenta para valorar, a la hora de hacer un buen enfoque de un candidato, yo distinguiría dos grupos. O sea, por un lado, yo establecería un grupo de cualidades objetivas y que son cualidades objetivas relacionadas con la formación académica, es decir, una sólida formación académica, el expediente académico y los resultados obtenidos. Y además, dentro de estas cualidades objetivas, también incluiría unos buenos conocimientos de inglés. Es decir, estamos ante un factor objetivo que está directamente relacionado, en este caso, con un valor que es muy importante, por ejemplo, en este caso para el despacho, como es el esfuerzo del candidato, el esfuerzo que ha demostrado en unos años previos y el esfuerzo que en definitiva también se requerirá a la hora del ejercicio de la profesión. Y tiene una relación importante con factores y parámetros como son tener una buena base, unos buenos cimientos jurídicos y conocimiento de idiomas que permitan iniciar con cierta solvencia el inicio de la profesión. Por lo tanto, yo creo que en este primer punto distinguiría ese factor objetivo de cualidades que es necesario aplicar y que se tendrá en cuenta a la hora de hacer una primera selección y valoración de candidato. Y en segundo lugar tenemos un grupo de cualidades subjetivas. Cualidades subjetivas en las que tenemos distintos factores. Y aquí ya entran en juego elementos más propios de la persona. Si por lo tanto, una primera cualidad subjetiva que yo destacaría sería el potencial de crecimiento personal y profesional. Es decir, la capacidad de crecimiento y desarrollo de perfiles jóvenes como sois vosotros
inicialmente, a priori, es un factor que puede resultar más atractivo que a lo mejor pues, la cualidad o el perfil de una persona cuya capacidad de desarrollo y de aprendizaje y de evolución dentro del despacho pues, pueda estar más agotada. Por lo tanto, estáis en una parrilla de salida buena y, por así decirlo, en pole position para poder acceder a trabajar a un despacho como el nuestro, de la que estamos, bueno, os acogeríamos y estamos deseando que así nos lo pidáis. En segundo lugar, como cualidad subjetiva también que creo que tener en cuenta está la capacidad de integración. Es decir, capacidad de integración social que está relacionada con el trabajo en equipo. Garrigues es un despacho colectivo, es un despacho que está formado por distintos profesionales y es un despacho en el que los profesionales trabajan de manera coordinada en distintos departamentos y, por lo tanto, un factor esencial dentro del trabajo dentro del despacho es la integración, lo que conocemos como integración social, y el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Y ello con un fin que es fundamental y que da un valor añadido a un despacho como el nuestro, como es el sumar, el aportar talento, el sumar cualidades. Por lo tanto, esta integración, el carácter complementario de todos los que formamos el despacho y el perfil de una persona que sea sociable, que sea integradora, que aporte, que tenga una buena inercia positiva a la hora de trabajar con los demás, eso es muy relevante a diferencia de otros despachos más autónomos o individuales o que tengan un perfil, una organización diferente a la nuestra. En tercer lugar, destacaría también como una cualidad importante a tener en cuenta la de la motivación profesional. Es decir, candidatos con entusiasmo, candidatos a los que les gusten lo que le hacen, a los que les guste el derecho, les guste el ejercicio de la profesión, que tengan una muy buena actitud, una actitud proactiva, actitud positiva. Y pongo la palabra actitud con palabras mayúsculas, porque la actitud en muchas ocasiones es lo que diferencia a los candidatos, es lo que nos diferencia en un proceso y incluso lo que nos diferencia en el ejercicio de la profesión. Se nota cuando alguien está entusiasmado, cuando alguien está contento y eso se transmite a los clientes, a los compañeros, en definitiva se transmite en la forma de ser de uno, ¿no? Y esta actitud permitirá a la persona, al profesional, integrarse en la organización, adecuarse y adaptarse a sus hábitos y, en definitiva, trabajar mejor y tanto desde un punto de vista profesional como personal. Por lo tanto, esa motivación, la actitud es muy relevante y os traslado y os animo a que la mantengáis siempre alta y en un buen estatus. Y finalmente, relacionado con estas cuestiones que he hablado, pues tanto la apertura al cambio, la capacidad de aprendizaje, de desarrollo, hay una cualidad que es la de la madurez, la de la responsabilidad, la del sentido común. Es decir, un factor clave a la hora del ejercicio de nuestra profesión, de nuestro trabajo, del abogado, es la confianza. Es decir, la confianza que se transmite tanto a los compañeros, la confianza que se transmite a los clientes y se confía, transmite confianza el profesional, la persona que tiene madurez, que tiene responsabilidad y que tiene sentido común. Por lo tanto, estas cualidades de la persona son en definitiva más propias de una formación, de una persona que dé estabilidad a la hora del planteamiento. Por tanto, en estos dos grupos de cualidades objetivas y subjetivas, yo creo que tenéis que centraros, tenéis que pensar y tenéis que poner el foco para centrar el proceso de selección que veremos ahora y ponerlas en valor a la hora de aplicar y a la hora de plantear estas cuestiones. Añadiría, aunque no está recogida en esta presentación, una cualidad que es propia de vuestra generación y que os hace importantes a vosotros. Os da un valor añadido y es el conocimiento de la tecnología. Es decir, la revolución tecnológica que se está incorporando al mundo jurídico y que es una realidad en los despachos y en Garrigues y que apuesta por la tecnología decididamente y que dota a sus profesionales de medios tecnológicos y de todas las posibles herramientas que permitan un mejor ejercicio de la profesión. Esa tecnología que vuestra generación
tiene un mejor conocimiento que otras generaciones pues, un poco más mayores, os da un valor y así os permitirá transmitir un conocimiento a esas generaciones que no están familiarizadas. Por lo tanto, creo que eso también es relevante y que todo lo que podáis avanzar ahí y ser proactivos y tener interés en ese aspecto es algo que sin duda redundará en vuestro beneficio y que en Garrigues estaríamos encantados de poder conocer y visualizar en la medida en que la innovación es un elemento esencial aquí en esta casa. Pues bien, teniendo en cuenta estas cualidades objetivas, subjetivas y un poco este perfil general que hemos dibujado de lo que podría ser un candidato, en el caso de Garrigues, a la hora de incorporarse y a la hora de iniciar un proceso de selección, vamos a ver ahora, bueno, pues ¿en qué consiste ese proceso de selección? El proceso de selección, ese procedimiento y sus fases que configura, en este caso, el despacho en Garrigues para poder seleccionar a sus candidatos. Bueno, lo primero que os quiero decir, porque sé que bueno, pues estaréis nerviosos y estáis, seguro que os están llegando muchísimas ideas y muchísima información. En fin, hoy en día el recibir tantos inputs de tantos lados a veces genera un poco de ansiedad. Bueno, yo creo que es importante que sepáis que el inicio y la búsqueda del proceso y el inicio de un proceso y la búsqueda del trabajo es un proceso que es un camino que se inicia, pero es un camino que en ningún caso os puede desanimar y no os debe tampoco pues dejar mermados en el supuesto de que a lo mejor no salga bien, en la medida en que hay muchos factores, y acabo de exponer cualidades que son muy variadas, e incluso necesidades de la propia empresa o necesidades del propio despacho que a lo mejor no dependen de vosotros y por lo tanto no necesariamente una aplicación, una solicitud tiene que salir bien, pero si no saliese bien, por las razones que sean, no desanimaros y seguir adelante en esa actitud y en esa positividad, porque incluso se puede retomar ese proceso en un momento posterior por distintos factores. Por lo tanto, hay que perseverar y hay que insistir y eso es algo que, bueno, tanto ahora como en el resto de momentos del ejercicio profesional habrá que mantener porque así es muy importante desarrollarlo. A la hora de preparar el proceso, es importante tener en cuenta pues, todo lo que acabamos de comentar, hay que afrontarlo con motivación, estar atentos a las distintas novedades, a los distintos aspectos que vayan surgiendo, porque así os permitirá estar mucho más centrados y mucho más bueno, pues intervenir en el proceso con una sensación de mucha mayor implicación, ¿no? Y para hacer un esquema de las 3 fases más importantes que tiene el proceso, pues vamos en primer lugar, el proceso se iniciaría con una autocandidatura, es decir, con vuestra solicitud y vuestra carta de presentación que nos dirijáis para poder formar parte del proceso de selección. Nosotros queremos que nos deis la oportunidad de seleccionaros. Queremos que nos permitáis conoceros y, por lo tanto, queremos que nos enviéis vuestras cartas y que nos transmitáis vuestro interés por formar parte del despacho y por iniciar aquí vuestra carrera. Y en esa carta de presentación nos haréis un resumen de forma directa, de manera precisa, de aquellas cualidades que entendáis que son más relevantes, que destacan y, bueno, pues tanto desde ese punto de vista objetivo y factor objetivo que he expuesto y de esas cualidades subjetivas, pues que puedan estar reflejadas en esa presentación que, bueno, que no debe ser tampoco especialmente extensa, pero sí precisa para que nosotros sepamos quién está planteando y quién está ofreciendo su solicitud y para que podamos valorar y así hacer una primera selección. Realizada esa primera selección, en Garrigues, con los candidatos seleccionados, se inicia una segunda fase que consiste en una dinámica de grupo. Habréis oído hablar de la dinámica, sabréis en qué consiste. Fundamentalmente se reúnen a un grupo de 5, de 6, en función de los candidatos y de personas, se les ofrece un tema de actualidad y en esa dinámica lo que se pretende es pues que cada uno participe
que sea, que defienda y que transmita su opinión, su criterio sobre el tema planteado. Ser participativo. En la dinámica no debéis ser temerosos, no debéis estar condicionados por el qué dirán. Es importante que os expreséis con claridad, que transmitáis bien vuestra opinión, que argumentéis, que deis un argumento con fundamento y que al ser una dinámica puede suceder que un compañero, otro candidato que esté participando, pues tenga una opinión diferente a la vuestra. No tengáis miedo en eso de defenderlo, al contrario. De hecho, en la vida profesional muchas veces hay que defender y mantener opiniones propias y, por lo tanto, es importante que en la dinámica se visualice y se transmite esa personalidad de uno y no dejarla guardada en el bolsillo o un poco oculta por aspectos a lo mejor de cierta condicionamiento que es importante superar y avanzar, ¿no? En la dinámica suele haber una parte de inglés para poder también ver el nivel de conocimiento que tenéis y la soltura. Y bueno, pues nosotros en Garrigues entendemos que el idioma es importante, trabajamos con empresas multinacionales, el mundo está globalizado y este tipo de tecnología virtual como la que tenemos ahora nos permite llegar a cualquier sitio y entonces el idioma es un factor importante. Superada la dinámica de grupo y a partir de la selección que se haya realizado, hay una tercera y última fase que ya es la entrevista de trabajo con el responsable, con los responsables de cada departamento, en función de las opciones que cada uno haya planteado dentro del área de trabajo, bien sea de derecho procesal, fiscal, administrativo, penal. Es decir, las áreas que nosotros en Garrigues somos, como hemos dicho antes, multidisciplinares, tenemos departamentos de las áreas de derecho, trabajamos coordinados y aquí, como en la medida en que uno se integraría en un departamento, pues lo entrevistaría las personas responsables de recursos humanos también, que coordina y mantiene un control de todo el proceso para que se siga con absoluta transparencia y con claridad. Es muy importante eso dentro de Garrigues y lo llevamos para que no haya ningún tipo de problema en ese sentido. Y bueno, y en la entrevista obviamente pues cuestiones obvias, ¿no? De tener puntualidad, de cuidar la imagen, tener una buena actitud. En la entrevista quizá yo creo que es importante ser uno mismo. Ahí en la entrevista entran también aspectos más de perfil personal, de perfil, pues un poco se trata de conocer a la persona con la que vas a tratar y con la que vas a trabajar a partir a lo mejor pues de poco tiempo y con la que vas a compartir muchos momentos profesionales y personales, porque aquí en esta casa nuestro trabajo es exigente, es un trabajo que exige pues una dedicación importante en la que todos debemos tener un buen ambiente, como existe ahora, y un buen clima de trabajo. Si queréis, en fin, esto es un poco un resumen de estos aspectos. Tenéis toda la información en nuestra página web, podéis consultarla y ahí os desarrollan pues cualquier consulta que queráis formularlos aquí en la oficina. Hay un apartado específico denominado talento, donde pues, se han desarrollado de facetas como esta, ¿no? Yo, para finalizar, antes de darle paso a mis dos compañeros, a Diana y a Adrián, quería deciros que en esta opción virtual que estamos ahora utilizando para esta tecnología, o sea, en esta tecnología que estamos utilizando en este foro y que se ha intensificado de una manera importante en el último año como consecuencia del COVID, bueno, la tecnología, como dije antes, es una apuesta fundamental de Garrigues. Y es una apuesta importante que quería trasladaros porque con la tecnología y con otros medios y planes y programas que en Garrigues se han desarrollado, se permite mantener una integración de los equipos, mantener coordinados a los profesionales, se alcanza un nivel de flexibilidad muy importante que permite compaginar un trabajo exigente como es el nuestro con la vida personal y familiar, que es muy importante ahora de cara a tener un desarrollo personal importante para las personas que se incorporan y que la carrera no lo condicione. Y además, en tercer lugar, esta tecnología está abriendo, y nos damos cuenta, de nuevos marcos de formación, nuevas formas de aprendizaje, nos permite llegar a mucho más allá y, por lo tanto, lo que quiero transmitiros es que en ningún caso la distancia es un problema para el desarrollo profesional y para el desarrollo de todas aquellas personas que se incorporen a Garrigues.
Y bueno, y ahora para que os expliquen y os cuenten de una forma un poco más directa y que seguro que así pues podéis visualizarlo casi mejor, le voy a dar paso a mis dos compañeros, primero a Diana Rodríguez, que es una compañera también del Departamento de Derecho Administrativo, y después Adrián Bande, un compañero del Derecho Procesal, dos abogados jóvenes que os van a hablar directamente de su propia experiencia. Cuando quieras, Diana. Hola, vale. Hola a todos, chicos. Como bien acaba de decir Pablo, yo me llamo Diana Rodríguez, trabajo junto a él en el Departamento de Derecho Administrativo en la oficina de Garrigues de Vigo. Y estoy aquí un poco para no solo transmitiros mi experiencia, sino para que os sintáis libres de preguntarnos todo lo que queráis, cualquier duda, por tontería o absurda que os parezca, porque yo sé que en vuestra posición acabas la carrera, no sabes qué vas a hacer y tienes como un millón de dudas por resolver. Entonces, pues bueno, después de esta explicación, de verdad, abrirnos a cualquier tipo de preguntas o dudas que queráis hacer. Quería empezar un poco por entenderos y daros a ver que todos hemos estado en la posición en la que estáis vosotros ahora. Es decir, ahora tienes mucha información, acabas de saber qué es Garrigues, qué es el proceso de selección de Garrigues, pero tú en este momento te preguntas, ¿y esto es para mí? O sea, yo quiero formar parte de Garrigues, es el sitio en el que quiero trabajar, porque al final es lo que yo también me preguntaba antes de entrar aquí. Y os animo de verdad a aprovechar las oportunidades que tiene este despacho de prácticas, sobre todo prácticas en la carrera, prácticas en el máster, para experimentarlo vosotros mismos, porque vais a tener muchas opiniones de gente externa, vais a tener ideas preconcebidas porque no sabemos cómo es el mundo de los despachos, entonces nos hacemos ideas o imágenes y la verdad es que no es nada como lo que ahora mismo estáis pensando, es decir, todo cambia en el momento en el que entras. Entonces, por eso os animo a comprobarlo vosotros mismos. Una vez dentro, al menos yo, mi experiencia es que es algo completamente diferente a lo que tú enfocas cuando sales de la carrera. Tú tienes miedo, porque yo también lo tenía, de llegar un lunes al despacho, que te manden a hacer una demanda y no tener ni idea de cómo afrontarlo, ¿no? Porque es normal. Pero al final tú llegas y ves que lo que aquí se intenta hacer y lo que todos los profesionales hacen, en mi caso, por ejemplo, Pablo, que es la persona que tutorizó mis prácticas cuando estuve aquí al principio, durante el máster, es ayudarte y formarte. Es increíble el tiempo, la dedicación y el entusiasmo que dedica la gente que trabaja aquí, que además son profesionales pues, con muchísima experiencia y gente que le gusta lo que hace, que disfruta lo que hace y que vive el derecho, y que tengan ese tiempo para dedicarte a ti y para formarte, porque tú no entras siendo un abogado, pero consigues serlo dentro del despacho. Y es quizás lo que yo más quiero destacaros y quiero animaros a probar, porque es lo que hace diferente unos despachos de otros, ¿no? Ese nivel personal y ese acompañamiento progresivo, porque otro aspecto clave es que muchas veces tenemos miedo a no saber hacer cosas, a no saber tratar con clientes, a no saber afrontar los casos, ¿no? A dar. Y en este despacho lo que he visto y lo que he aprendido es que nunca estás solo. Es decir, en cada momento de tu evolución hay una persona contigo, una persona que te va a guiar, que te va a enseñar a hacer las cosas y va a conseguir que en un futuro tú mismo seas capaz de hacer cosas que no sabías que eras capaz de hacer. Entonces, es una parte y es la parte que yo creo que más destaco y que más valoro de toda esta experiencia. Y por otro lado, aunque ya sabéis ahora cómo es el proceso de selección, habéis visto las partes, también animaros a perder el miedo, que ya sé que es difícil decirlo desde aquí, pero perder el miedo y el nerviosismo. Es decir, en un proceso de selección nadie va a juzgar a nadie, nadie va a valoraros ni a recriminaros nada. Es un proceso de conocerte, es decir, así es como lo viví yo. Garrigues intenta conocerte, ver qué tienes tú y ver cuáles son tus cualidades, porque no hay un perfil correcto, no hay una persona correcta, hay cualidades. Y si tú de verdad consideras que tienes una cualidad que te diferencia de otras personas y que puede hacerte un buen abogado, eso es lo que tú tienes que mostrar y eso es lo que ellos van a querer ver de ti y van a potenciar después, porque es como una oportunidad muy buena para que te conozcan personalmente y para que vean todo aquello en lo que tú misma crees y que ellos ven que tienes potencial para ello. Entonces, en ese sentido, pues son las dos cosas en las que más quería insistir, insistir en que no tengáis miedo a hablar en el proceso de selección o fuera del proceso de selección o con nosotros, hablar, mostrar vuestras inquietudes, las dudas, cualquier cosa que tengáis, porque estamos para eso, para resolverlas y para un poco mostrar también nuestro interés en que vosotros forméis parte de nuestro equipo. Y como no tenemos mucho tiempo, pues
Dejo paso a Adrián y cualquier duda, pues luego contestamos a lo que estimes. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Bande, pertenezco al Departamento de Litigación y Arbitraje Garrigues y estoy aquí un poco para contaros cuál ha sido mi experiencia tanto en el proceso de selección como en el tiempo que llevo dentro y resolveros cualquier duda que os pueda surgir sobre tanto el proceso de selección, un poco el día a día y la forma de trabajar. Mi primer contacto con Garrigues fue también en una feria de empleo de la Universidad de Santiago de Compostela, a la que asistí cuando estaba en segundo de carrera. Dejé mi currículum y al poco tiempo me llamaron para participar en el proceso de selección. Al principio, un poco lo que comentaba Diana, nos da un poco de miedo o lo que nos imaginamos es algo un poco totalmente distinto a lo que es en realidad. Es decir, nos genera cierto miedo, muchas veces también nos autodescartamos en los procesos de selección, no presentamos nuestra candidatura por miedo a obtener un no o a no cumplir con los requisitos que establece el despacho o a que no nos lleguen a seleccionar, lo cual no es así. Es decir, en ese sentido, os animo a dejar el currículum, a participar en el proceso de selección y aprovechar las oportunidades que el despacho da tanto para prácticas como para trabajar, es decir, luego como crecimiento de carrera profesional. Yo estuve 2 meses inicialmente en junio y julio y ahí me ofrecieron la posibilidad de quedarme compaginando el máster de acceso a la abogacía a distancia con el trabajo. Ha sido una experiencia muy grata, una muy buena experiencia. Sí que es cierto que supone cierto esfuerzo adicional el compaginar tanto la parte académica como la parte profesional o la parte laboral, pero te ofrece la posibilidad de poner en práctica todo lo que estás viendo en el máster, de irlo viendo en el día a día, en mi caso, en la práctica procesal y digamos, complementar esa formación más teórica del máster. Lo que os recomiendo es animaros a presentar el currículum, a participar en los procesos de selección, a aprovechar las oportunidades de hacer prácticas, ver cómo es el día a día en el despacho. Como dijo Diana, no es lo que nos imaginamos en la carrera. Desde el primer momento veis la implicación de todos los profesionales, la implicación tanto a nivel formativo como a nivel integración en el despacho, y es una oportunidad maravillosa tanto para crecer profesionalmente como personalmente y sobre todo para aprender y meteros en el mundo de la abogacía, que es un mundo apasionante. Y nada, como vamos un poco justos de tiempo, dejamos unos minutos para preguntas. Muy bien.
Me decía aquí Celeste internamente que había una pregunta, pero no sé, no la veo, ¿no? Vale. Perfecto, pues muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos, gracias.